Bueno, pues para comenzar quisiera expresar a todos los que no pueden estar aquí, a todos aquellos que están en prisión o que están siendo perseguidos, quienes han sido víctimas de la fabricación de delitos, de la tortura, de la segregación y de la prisión, que va más allá y trasciende a la sola pena de privar de la libertad a alguien como medida lícita. Para todos ellos y para todos sus familiares, para todos los que viven las consecuencias que llamamos penas trascendentales, porque no es la persona que está presa o la que está perseguida la que sufre la prisión, sino con ella sus familias, su patrimonio, su posibilidad de expectativa de vida, y que incluso familiares, amigos viven cotidianamente la estigmatización, la segregación, con fines de mantener el temor y someter a las personas a un abuso de poder que trasciende más allá. Para todos ellos, nuestro esfuerzo de lucha y nuestro deseo de que todo esto se transforme y cambie. Gracias. Vamos. Creo que es importante que hablemos de políticas públicas y de lo que debe ser la nueva política pública en relación a tal. Y nosotros tenemos que tomar decisiones salmónicas y salomónicas. Digo salmónicas, ¿por qué? Porque tenemos que ir a contracorriente, porque el planteamiento tiene que ser radical y debe ser institucional también en esta propuesta de apuesta en la que hoy se abre una posibilidad para todos nosotros de convertirnos en garantes de la justicia y en acompañantes de un proceso de transformación que caminará en el sentido que nosotros conduzcamos sobre la fuerza de la calidad de nuestras participaciones, pero también sobre el empuje que como sociedad estemos nosotros dando. Así es que vamos a hacer una serie de propuestas que yo he dado en llamar miscelánea penal restitutiva o restaurativa. Porque en el primer punto del orden debemos de poner esta utilización de los medios masivos de comunicación para inducir a la población a que acepte una serie de situaciones que incluso le perjudican, pero que con la propaganda puede aceptar. Es decir, la democracia real, la democracia que se expresa en iniciativas de ley, fue sustituida por una democracia de marketing, en las que las agencias que vendían encuestas hacían que los candidatos fueran más o menos simpáticos, y la gran inversión para hacer la política estaba en la utilización de los medios masivos de comunicación. No podemos perder de vista el primer golpe grave que el gobierno de Vicente Fox Quesada le dio a radio, televisión y cinematografía, cuando cedió nuestros espacios como Estado-nación para privatizarlos, y todo ese espacio en el que las cadenas nacionales o los espacios que tenían el gobierno para expresar sus mensajes, sus políticas, etcétera, se convirtió después en espacios pagados a los medios de comunicación, y con ello se hizo este secuestro de la opinión pública para llevarnos un nuevo estado de cosas. El segundo punto es lo que ya bien han dicho nuestros ponentes antecesores, y es que fíjense lo curioso o interesante o contrastante, ingeniosamente mágico, de llevarnos a una realidad que ellos querían que nosotros viéramos como sociedad en general, en la que a alguna persona le exhibían como delincuente, y no solamente presentándola que acaba de ser detenida, no, la presentaban dando declaraciones en las que las obligaban a presentarse de yo soy fulano de tal, vengo por este delito, o sea, confesando ante las personas delitos que incluso aún no habían sido presentados ante la autoridad competente.
Entonces, sobre esa mea culpa mediática, directa, inmediata, ¿qué posibilidad habría de defensa si ya una persona había aceptado a los medios de comunicación abiertos que él era culpable de un delito que había sido por el cual detenido? Mientras eso nos presentaban a nosotros, en todas las causas penales, en todas, invariablemente, todos esos videos no aparecían dentro del caudal probatorio que se presentaba. Incluso ese hoy es un elemento forense que nos está permitiendo demostrar cómo se manipuló y cómo se utilizó, se torturó a personas a las que esos videos no tuvieron una presentación judicial clara. Esos videos ocultos para el juez hoy son los videos públicos para el juez que están ayudando a demostrar que esa persona había sido víctima de tortura y que el mismo juez veía cuando llegaba a su casa o comentaban con diferentes colegas que la persona que iba a juzgar ya había confesado. Entonces venía este secuestro mediático y venía una carga muy fuerte sobre el juez que producía el efecto corruptor. Ese efecto corruptor se logró transformar en una serie de directrices que en noviembre del 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió como directrices para el tratamiento de casos donde se alegaba tortura. Y entonces intentó que la exposición mediática de las personas ya no se diera. Sin embargo, y aquí es donde vamos a tener que tejer fino en el diseño de una nueva norma pública, es llevar a las personas detenidas al anonimato, llevarlas a la clandestinidad de la detención, como se dio en la Siedo, en la Seido y sobre todo en esta secuela de eventos que fueron favorecidos por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la que los agentes policíacos, militares, de la Marina, de cualquier corporación, en lugar de presentar sin demora ante el Ministerio Público a las personas, eran llevadas a sus bases de operaciones, a sus centros de mando, y ahí fabricaban todas estas evidencias que después iban a ser presentadas como elementos de prueba con personas que ya llegaban prácticamente sentenciadas por el parte informativo de puesta a disposición. Eso tiene que modificarse y entonces nos encontramos ante una disyuntiva. Para nosotros ha sido muy exitoso y benéfico que hoy podamos caminar por esos videos, porque ahí nos dan indicios de las características físicas en las que se encontraban las personas, porque efectivamente muchos de ellos se dio tanto cinismo y era tanta la condena mediática que nadie reparaba en discutir por qué estaba la persona toda golpeada. Si bien siempre cuidaban el rostro, incluso muchas veces ni el rostro cuidaban para maquillar o evitar cualquier, digamos, discusión respecto a la tortura. Entonces, creo que es muy importante en el rediseño de la política pública, primero, uno, en materia mediática, restituirle el espacio de radio, televisión, cinematografía al Estado mexicano, para que él no tenga que estar pagando a las empresas espacios que nos pertenecen para poder divulgar los mensajes que se requieren y no hacernos víctimas o cómplices de los chantajes que más allá del chayote se dan como norma en la propaganda de los espacios de transmisión oficial. El segundo punto es que desde nuestro punto de vista y con toda la experiencia que tenemos y a 20 años de distancia de este modelo de implementación, las personas que son detenidas deben ser presentadas ante los medios de comunicación y deben ser presentadas diciendo que esta persona es inocente y se está investigando en relación a tal o cual delito, pero es una persona inocente que está sujeta a una investigación
punto, así en neutro. ¿Por qué? Porque de repente sí puede servir para que si alguien identificó a esa persona como aquella que también le hizo un delito, pues pueda señalarla de manera adecuada ante las instancias correspondientes, pero también para tener certeza de la persona en su detención. Les quiero poner un ejemplo de una persona que fue detenida en el estado de Querétaro y, o sea, su nombre aparece dentro de los detenidos, pero no se le presenta. En el estado de Querétaro, en los medios locales, en la televisión no aparece su rostro de esta persona. Y como la segregan, tanto los separos no le permiten la llamada telefónica a sus familiares, y durante la prisión, por recomendación de la Fiscalía, el sistema penal les da medidas de restricción que durante año y medio nunca se pudo comunicar absolutamente con nadie. Finalmente esta persona, después de año y medio que puede hablar con su familia, supo que él estaba muerto. Supo que él había muerto, supo que él había sido enterrado, supo que a su familia le entregaron un cadáver, supo que le lloraron, supo que tenía una tumba y supo que él no existía. Para que vean el tamaño de lo que pretenden hacernos con el anonimato. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros, el caso de Enrique, por ejemplo, Guerrero, que la familia buscándolo y con ellos los coacusados, y les negaron que los tuvieran en la Siedo, etcétera? No quiero irme mucho a los detalles de los casos, pero les digo, la exhibición mediática es un beneficio para la integridad de las personas, siempre y cuando se les exhiba de la manera de, es una persona que está investigada, es como una persona que se extravía y la presentan y dicen, esta persona tiene amnesia, está extraviada, se corre la voz y nos ayuda mucho. El otro punto es, en esta miscelánea penal restitutiva, es que tenemos que atacar de raíz el tema, y se nos ha incrustado en la vida republicana de México una ley antídoto contra los derechos humanos, y esa ley antídoto contra los derechos humanos se llama Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fíjense que hay elementos en los que si quitáramos la ley contra la delincuencia organizada no habría delito, porque el calificativo de la delincuencia organizada es un delito, pero hay aberraciones jurídicas en las que las personas fueron absueltas del delito y les queda delincuencia organizada, o cometen un ilícito, pero al ponerle delincuencia organizada la pena se agrava de manera trascendental. Y además genera un marco de exclusión jurídica en la que hay un sistema de jurisprudencias que permiten prácticamente la cárcel clandestina, permiten la tortura y permiten la fabricación de delitos por la protección de testigos por un lado y por el secuestro que se hace de las víctimas, porque con medidas muy laxas, inducidas por la emoción o por el agradecimiento de que la policía liberó a un secuestrado, les hacen decir que acepten que tal persona es el delincuente, cuando la misma víctima dice, es que yo no lo reconozco, no lo vi, no es su voz. Dice, no, pero él ya confesó, y si ustedes lo dejan ir, entonces este modelo de chantaje lo permite la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El sistema de jurisprudencias lo permite. Hay una persona de uno de los casos que él es detenido porque lo contrataron aquí en San Lázaro, allá afuera. Él estaba como yesero y tal, y llegó una persona y le dice, ¿quién sabe manejar? No, pues él levantó la mano, dio su licencia y le dijeron, mañana vas a llevar unas personas, vas a ganar tanto. Él feliz, le pagaron muy bien y se llevó a las personas. En la mañana fue a manejar, a llevar unas personas al aeropuerto, y finalmente a esa persona la detienen y está presa porque él manejó esa camioneta. No hay ningún otro delito que le hayan señalado, pero curiosamente él a quien llevó era al Mayo Zambada, y por haber manejado una camioneta donde llevó al Mayo Zambada, no usó armas, no lo detuvieron
con droga, absolutamente nada, sino cuando él regresa al estacionamiento del aeropuerto para recoger la camioneta, para entregársela a la dueña que le dijo que manejara, ahí lo detuvieron, él está preso por el delito de ¿qué? O sea, ¿cuál es el delito? O sea, no hay un delito por manejar sin preguntarle al dueño quién es la persona. O sea, si una persona se ostenta como un empresario, como tal, difícilmente una persona que trabaja para él le va a decir, oiga, pero quiero ver sus estados financieros, quiero ver si es realmente su identidad, cómo corroboro sus huellas, etcétera. Y sin haber delito, ahí está ahí. O personas que le brindaron apoyo a una persona que venía como migrante y hoy están detenidas por delincuencia organizada, por tráfico de personas, cuando en realidad lo único que hicieron fue ofrecerle su casa, su alimentación y el contacto de otro familiar que vive hacia el norte para que pudiera seguir migrando. Ese tipo de absurdos prepara la ley contra la delincuencia organizada. Y también lo perverso de esta ley que tiene que abrogarse, y es aquí donde pedimos trabajar de la mano con el Congreso para la abrogación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ley antídoto que hace prevalecer la tortura, que hace prevalecer la fabricación de delitos y sobre todo también que nos hace un hoyo tremendo en el erario por todos los gastos que significa la aplicación de un modelo de justicia basado en eso. Imagínense lo absurdo de lo que tenemos que invertir nosotros y que nos pidan cuánto vamos a gastar. Supongamos que a nosotros nos dicen, oye, yo estoy acá en La Paz, Baja California, ¿me puedes mandar un avión? ¿Cómo te voy a mandar un avión? Mira, toma un pecero, toma un camión, vente como puedas, o a lo más juntamos y te vienes en un avión comercial. Es más, si tú puedes quedarte allá y estar viviendo allá o que allá te atiendan, pues te quedas ahí porque sale muy caro traerte hasta acá. Entonces, supuestamente tiene una persona en Baja California, mandan un avión fletado de la Policía Federal para que vaya por esa persona que la van a exhibir como el superdelincuente, ni siquiera la mandan detenida con la delegación de la policía allá y la mandan en un avión comercial. En la fabricación de culpables, lo que hacen entonces es, nos generan un gasto para mandar un avión con un destacamento para traer una persona que podría haber sido atendida en la delegación regional de la PGR, que la PGR tiene delegaciones en todo el país, en lugar de traerla hasta la Siedo. Y ya la traen para acá y en lugar de llegar a la Siedo, la llegan a la base de Contel de la Policía Federal y ahí la preparan y la lanzan al estrellato mediático, porque incluso así les dicen, te vamos a hacer famoso. O sea, aparte de la tortura, aparte del rostro desfigurado, la angustia, todo eso, le dicen, lávate, porque ahí mismo dentro de Contel hay donde se lavan la gente, le lavan la cara, le cambian la ropa, le dicen, ponte esta ropa porque sangrados o como están, etcétera, le cambian la ropa y los lanzan al estrellato, ¿verdad? Ese estrellato que va a significar ese estrellato para toda la sociedad en su conjunto, porque a 20 años de distancia de la implementación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como política pública, nuestros resultados son extraordinariamente lamentables. Vamos a terminar este sexenio con alrededor ya cercanos a los 300,000 muertos de esta guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que nos ha dejado luto y nos ha dejado mucho dolor. Miles de víctimas de tortura, miles de personas con la fabricación de delitos, mientras afuera están ahí con los mismos elementos de esta guerra absurda que se está dando y está en curso. Entonces, la abrogación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es muy importante, y también dentro de esta miscelánea penal, restitutiva o restaurativa, requerimos de que la pena máxima por la que puede estar una persona en prisión sea de 20 años. No puede ir ninguna pena más allá del proyecto de vida de alguien. Y si a una persona la detienen de 20 años
y la sentencian a 60, va a salir muerta porque la expectativa de vida es de 78 años. Pero no solo eso, más menos, y son cálculos arbitrarios, porque a mí se me ocurrió pensar que eso puede ser, pero más o menos el cálculo de una persona en un centro federal es entre 1,000 y 1,500 pesos diarios, lo que gastamos como sociedad, aparte de lo que gasta cada familiar para poderlo mantener ahí, para visitar, etcétera. Alimentar el sistema de videoconferencias, porque la persona estaba aquí en la Ciudad de México y entonces lo llevaron a Sonora, o lo llevaron a tal, que los andan paseando en un gran tour por todo el país, pretextando problemas de seguridad. Y en los problemas de seguridad, el único que tuvo capacidad de salir de un centro federal fue el Chapo Guzmán. O sea, es muy difícil que alguien pueda escaparse de un centro federal y no se puede estar pretextando estos asuntos de seguridad para tener a las personas deambulando por todo el país. Esta restitución entonces tiene que modificar, repito, el catálogo de penas y sanciones. El delito máximo debe durar 20 años y ya con 20 años se dañó la vida útil y profesional de una persona, porque para ser detenido, pues necesitas tener cuando menos 18 años. Entonces 18 o 20 años más 20 de prisión, saldrías de 40, te quedan 5 años de vida útil laboral, porque después de los 45 difícilmente te van a contratar. Pero repito, ¿cuánto gastamos? Y yo que estoy visitando a presos, que veo a esos grandes delincuentes que fueron exhibidos, hoy son personas que están mutilados de sus cuerpos, que tienen enfermedades graves, muchos de ellos se suicidaron en la prisión. Es decir, de poco nos sirve para nosotros tener tanta crueldad en relación a la crueldad que pudieron haber cometido estas personas. O sea, independientemente de eso, debiera darse un modelo distinto. Y también, ¿de qué nos sirve tener a personas en prisión tanto tiempo si lo que queremos es que nos restituyan el daño que nos produjeron? Y la restitución de un daño de poco sirve, porque incluso mucha gente sale bajo fianza, paga su fianza y a la víctima no se le da nada. Entonces, tampoco se da este modelo que pensábamos que la Ley General de Víctimas podría traer consigo para mejorar el tema de las víctimas. Y también el fraude judicial que se les hace a las víctimas. Yo recuerdo al señor Fernando Martí con Justicia, como les dice a voz pública, si no pueden, renuncien. Y ellos dijeron, no, pues claro que sí podemos. E inmediatamente presentaron una andanada de personas presuntamente culpables y confesas de los delitos. Es decir, el señor Martí, en todo su dolor, engañado, presentándole una gran cantidad de personas detenidas, muchas de ellas muy probablemente no tienen que ver con ese delito. O personas con delitos menores que son presentadas como el gran capo, el delincuente, la banda transnacional, etcétera. Entonces ese engaño judicial está basado en otro elemento fundamental que es la corrupción. Y una corrupción que escala de tal manera, o sea, es tal el poder de esta descomposición social que llevó a darle salarios extraordinariamente altos a jueces, magistrados, para que no sean susceptibles de corrupción. Y quedan ya secuestrados ante el modelo propio de la justicia, donde aceptan aplicar e incluso no desean renunciar al excesivo salario que ellos tienen, insultando a la población en su conjunto. Y eso no garantiza la justicia. Incluso podemos ver los fallos judiciales de 6 contra 5 en una decisión judicial. Es decir, prácticamente estamos ante una justicia merenguera. O sea, es como un volado a ver quién más termina aceptando, porque debiera dar un consenso. Los hechos son evidentes, la verdad es única, indivisible, pero la visión con la que cada quien la aplica le da ese sesgo.
y hay una gran cantidad de jueces venales, de jueces de consigna que debe modificarse. Pero no solamente eso, hay un secuestro. Primero era el secuestro que producía el Ministerio Público. Hoy el secuestro lo hizo la Policía Federal. Ustedes vean cómo está hecho el parte informativo y es la sentencia a 2 años de distancia. O sea, no cambia nada. Con lo que presentaron en ese pliego de consignación es con lo que van a sentenciar y no tomaron en cuenta las pruebas que presenta una defensa legítima o incluso todos los obstáculos de la defensa. En materia pericial, las personas son examinadas cuando son detenidas y se les garantiza, entre comillas, ese derecho a conocerse su integridad física y psicológica, que vienen ellos a conocer ese parte informativo o ese certificado médico ya cuando están prácticamente en el proceso y se dan cuenta que las lesiones que ellos tenían no eran las lesiones que consignó un médico. E incluso vemos las declaraciones que los defensores públicos presentan y que estando ahí presente el defensor público acepta que la persona se impute de delitos por los que no está detenido. O sea, él va por portación de arma y resulta que dice, bueno, sí, yo porto arma, pero también me doy droga y también soy secuestrador y también cometí estos delitos. Ah, mire qué bien, y van anotando y entonces él se va condenando mientras el defensor público al final dice, me reservo mi derecho para hacer alguna expresión en su momento procesal oportuno. ¿Cuándo es el momento procesal oportuno? Si a la persona le están negando el derecho a no imputarse, a no inculparse. ¿Y cómo es posible que a pesar de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha dicho que las declaraciones ministeriales deban ser anuladas porque carecen de todo el rigor del debido proceso, estas prevalecen por encima del resto y después cuando la persona dice es que me torturaron, dice es una argucia jurídica de la defensa? Con ese absurdo hay necesidad de hacer una gran cantidad de modificaciones. Tenemos un gran paquete de reformas que hemos dado en llamar la miscelánea penal restitutiva, donde viene a ver también cómo se modifica el sistema penitenciario, porque tampoco es posible que nosotros permitamos que en la prisión la gente esté en el ocio. O sea, las personas privadas de su libertad deberían de hacer sus propios alimentos, deberían de hacer su propio mobiliario, deberían de hacer sus propios uniformes, deberían de hacer que las prisiones nos costaran lo menos posible. ¿Cuántas personas hoy están ya en posibilidad de preliberación y no se les brinda porque no hay los brazaletes, porque el juez de ejecución de sanción está en un proceso muy dilatado? Hay personas que han muerto, como en el caso del penal de Atlacholoaya, que han muerto cuando ya tenían el derecho a la pena restitutiva. ¿Cuántos familiares de las personas han muerto en prisión o han enfermado los hijos y no hay el mínimo para propiciarles que puedan acercarse a ese vínculo familiar? En materia de prisiones indígenas, ¿cuántas personas se encuentran tan lejos de sus lugares de origen? Si modificamos esa ley, si modificamos el catálogo de penas y sanciones, no daríamos impunidad, porque quien cometió el delito, pues se le aplica la pena, pero de una manera justa. Así es que, por la necesidad y la importancia de eso, estamos trabajando en 2 sentidos. Uno, la preparación de este paquete legislativo y también para el Ejecutivo la aplicación de las normas, y por otro lado, el paquete individualizado para que aquellas personas que son víctimas de persecución política, los presos políticos o de conciencia, tengan su tratamiento. Todas aquellas personas fabricadas, de delitos fabricados, tengan también su forma de tratamiento, y para todas aquellas personas injustamente presas y sus familias podamos tener mejores condiciones y se evite el autogobierno, se evite la corrupción dentro de los penales, se evite los secuestros, se evite los abusos dentro de los centros penitenciarios que nada nos ayudan a resolver
el problema de la seguridad, el problema de la justicia y se evite también la estigmatización de las personas. Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos les mandamos un abrazo y nuestra decisión de trabajar juntos con ustedes. Saludamos este esfuerzo y pedimos que vaya a muy buen puerto. Muchas gracias.